con César Ozaeta Francés, es el director de ventas para España de Nordea. César, muchas gracias por atendernos estos minutos. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes, un placer. César, conocíamos recientemente el lanzamiento por parte de la gestora Nordea de un fondo, en este caso enfocado hacia aquellas empresas que están en transición hacia la sostenibilidad. Es decir, no podemos hablar todavía de empresas verdes como las conocemos típicamente, pero sí de aquellas empresas que están aumentando sus esfuerzos por conseguir determinados objetivos para cumplir todos los guiones de los distintos conceptos dentro de lo que conocemos como ESG. En este caso hablamos del fondo Global Climate Engagement. César, haznos una pequeña aproximación al fondo. ¿Cuál es la filosofía de inversión central? Pues sí, efectivamente, la filosofía de inversión es un poco lo que tú has comentado, ¿no? A la hora de invertir de manera sostenible, pues tenemos dos grandes approaches, ¿no? Dos grandes enfoques. El primero de ellos es invertir en compañías que ya a día de hoy son sostenibles, ¿no? Compañías que realmente invirtiendo en ellas lo que vamos a tener es una cartera de inversión pues que desde el punto de vista de la sostenibilidad va a ser muy alta, pero que sin embargo desde el punto de vista de lo que afectamos o de la implicación al mundo real va a ser muy baja, ¿no? Entonces, este fondo va un poco enfocado a una segunda manera de invertir, que es buscar compañías que van a ser necesarias en el mundo del mañana, que tienen voluntad de cambiar, pero que hoy no son verdes o no son tan pues, ESG como comentábamos de las anteriores, ¿no? Entonces, de alguna manera es buscar ese tipo de compañías y a través del engagement, que es una de las palabras claves del nombre, ayudarles a evolucionar, ¿no? A transicionar hacia una manera de hacer las cosas mejores y que al final va a ir un poco en el propio beneficio de la compañía, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando vemos un poco los flujos de capitales que se han producido los últimos, pues cojamos los últimos 5 años, hemos visto cómo ha habido mucho flujo de capital hacia compañías muy verdes, ¿no? Compañías pues de cambio climático y demás. Sin embargo, creemos que ahora mismo esas compañías que van a transicionar hacia una economía o se van a transicionar hacia ser más verdes se van a beneficiar mucho de los flujos que va a haber los próximos años. Importante esto que indicabas, César, del engagement y de la acción que hacen las gestoras, los gestores que deciden qué compañías incluyen a la cartera a la hora de bueno, hacer todo ese acompañamiento, ese asesoramiento, por así decirlo, también para ayudar a las empresas, para darles apoyo a aquellas que todavía no son empresas totalmente sostenibles, pero que van a tener un papel relevante en la economía del futuro, una economía que esperamos que minimice mucho esa huella, ese impacto medioambiental. Claro, también tenemos que mirar a la situación, al contexto actual en el que nos estamos moviendo. En estos momentos, gran parte de las miradas siguen puestas en el conflicto bélico, en la guerra en Ucrania, y claro, nos preguntamos hasta qué punto esta situación está suponiendo un freno, por ejemplo, para todas esas inversiones en sostenibilidad. Ujú. Bueno, pues efectivamente, si este año pues todo el conflicto bélico y todo lo que estamos viendo en la parte de, bueno, de materias primas o decisiones que se están tomando un poco de urgencia, ¿no? Relacionados pues con los fossil fuels y demás, pues han hecho que quizás la sostenibilidad se mire un poco menos, ¿no? La realidad es que en todo momento el tema de la sostenibilidad, de la descarbonización, lo hemos puesto en una perspectiva de largo plazo porque efectivamente cambiar de un día para otro es muy complicado, pero al final lo importante es tomar ese camino, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que todo el mundo tiene que tener claro es que estamos inmersos en un camino en el cual, pues en el 2015, pues 196 países firmaron una serie de compromisos de cara a mantener pues una temperatura a nivel mundial, ¿no? Unos compromisos que hacen que al final tengan, por así decirlo, una serie de objetivos muy claros, muy medibles y que sean prácticamente que ya no se puedan ir para atrás, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hace que mismamente nosotras las gestoras pues también tengamos unas iniciativas que son muy importantes. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Net Zero Asset Managers, en el cual pues hay más de 200 gestoras que suman más de 57 trillones de dólares
con objetivos claros de descarbonización, ¿no? Objetivos de largo plazo, pero también objetivos de medio plazo, ¿no? O sea, al final, pues tenemos 2050 como meta final, pero tenemos metas volantes, pues por ejemplo en 2030, ¿no? Entonces, al final, es verdad que puede dar la sensación de que el mundo por este tema de la guerra, por este tema de un poco del incremento de las materias primas, ya no le importa esto. La realidad es que no, ¿no? Y tanto países como inversores, como compañías, pues ya esto va a formar parte de su estrategia de medio y de largo plazo, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros somos unos plenos convencidos de que la sostenibilidad, desde luego, es algo que ha venido para quedarse y que, sobre todo, pues vamos a seguir dando pasos porque ya no es que sea algo voluntario, ¿no? Sino que es necesario, pues eso, para que alcancemos, pues ya no solo pues una temperatura normal, sino que es que el mundo no crezca en un 1,5% en grados en 2050, ¿no? O sea, al final ya va a subir, asumimos que va a subir, pero que no se vaya, porque si no hacemos cosas, pues desde luego la temperatura va a subir muchísimo más. César, por último, antes hacías hincapié especial en ese concepto de engagement. ¿Cuáles son las cosas concretas, por ejemplo, que les pedís a las compañías? ¿De qué forma lleváis a cabo ese diálogo activo del que hablabas? Pues la verdad es que efectivamente, o sea, el engagement es fundamental en esta estrategia. Al final, el engagement, que es un diálogo activo con ellas. O sea, es al final sentarnos con las compañías y definir con ellos una estrategia y definir con ellas una serie de objetivos, ¿no? Entonces, definimos principalmente 4 grandes estadios en ese diálogo o en ese engagement. El primero de ellos es primero detectar un poco la viabilidad, ¿no? Es verdad que hay compañías en las cuales es tremendamente difícil este cambio y por mucho que tengamos plazo, realmente su propio modelo de negocio pues no hace que eso sea viable. Entonces, determinar bien la viabilidad, identificar bien a los equipos, ver realmente que tienen esa voluntad de cambio hacia una transición, por así decirlo, de descarbonización es importante, ¿no? O sea, un poco mirar un poco a ese largo plazo y qué voluntad hay. El segundo de ellos es un poco la iniciación del engagement y es pues fijarles objetivos o KPIs que pueden ir desde, por ejemplo, transparencia, porque muchas de las compañías pues no publican muchos datos y probablemente porque no le den importancia, pero que es importante que lo hagan, de estrategia de largo plazo, fijar objetivos pues, en métricas por ejemplo, de emisiones de gases, de ahorros de agua y demás. Y luego, por último, un tema muy importante también es un tema del CAPEX, ¿no? Fijar, pues, por ejemplo, la inversión de la compañía hacia dónde va a ir, ¿no? O sea, ayudarles un poco en que las inversiones pues vayan hacia, por así decirlo, partes del negocio más sostenible, ¿no? Entonces, esa sería la segunda pata del engagement. La tercera pues sería un poco ir monitorizando, ¿no? Pues esas KPIs y esos objetivos que les hemos ido puesto, pues obviamente a las compañías hay que darles tiempo, esto no es de un día para otro, hay que darles tiempo en que realmente pues consigan esos objetivos, por lo tanto ir monitorizándolo. Y luego, por último, llega un punto en el que tienes que decidir, ¿no? O sea, al final, oye, si seguir trabajando con esa compañía, seguir escalando el engagement, o sin embargo, pues llegado a un punto igual tienes que desinvertir si, por ejemplo, no se está logrando los objetivos pues, que se habían fijado o esas estrategias que había, ¿no? Por lo tanto, es clave pues, estar cerca, estar de las compañías, fijarles objetivos y sobre todo pues luego también hacerles el seguimiento. Quedamos con esta propuesta de inversión, el fondo que lanzaba recientemente Nordea, el Global Climate Engagement. Muchísimas gracias, como siempre, César Ozaeta, un placer. Muchas gracias a ti, Marta. Buenas tardes.